El destierro del Consejo Galáctico una vez miró a la humanidad con desprecio. Habían visto a la Tierra crecer, evolucionar y expandirse, pero sus ojos estaban llenos de juicio, no de admiración. Los habitantes de la Tierra eran una raza obstinada. Luchaban en guerras, cometían errores y aún así se mantenían firmes tras cada revés. Se negaron a obedecer las reglas establecidas por el Consejo. Así, en una fría sala de reuniones del Consejo Galáctico, se tomó una decisión. La Tierra ya no formaría parte de la comunidad galáctica. La decisión fue rápida y definitiva. La humanidad debía ser exiliada, obligada a abandonar la inmensidad del espacio y permanecer en su rincón del universo. Las demás razas alienígenas guardaron silencio mientras se pronunciaban las palabras. El Consejo creía que sin su tecnología y alianzas, la Tierra se desvanecería lentamente en la irrelevancia. Nadie tomaba en serio a los humanos. Pensaban que la flota terrestre estaba obsoleta, que su tecnología era primitiva. El Consejo Galáctico los veía como una molestia, un problema por resolver. No tenían ni idea de lo que habían hecho cuando se envió el mensaje de su destierro. La humanidad estaba conmocionada, pero no derrotada. La noticia se extendió por todo el mundo. En cuestión de horas, la gente miró hacia las estrellas, preguntándose qué significaría esto para ellos. Los líderes de las naciones de la Tierra se reunieron en secreto, con miedo e incertidumbre, pero una líder, una mujer llamada Capitana Sarah Holloway, se alzó entre ellos. No seremos silenciados, no seremos empujados por la galaxia. Creen que pueden destruirnos. Que lo intenten, dijo con voz tranquila pero llena de pasión. El Consejo había subestimado el espíritu de la humanidad. No importaba cuántas veces los hubieran derribado, siempre se levantaban. La gente de la Tierra era conocida por su resiliencia, y ahora estaban a punto de demostrarlo. La raza humana comenzó a dispersarse por las estrellas, reuniendo lo poco que les quedaba. Estaban decididos no solo a sobrevivir en aislamiento, sino a regresar más fuertes, más inteligentes y más peligrosos de lo que la galaxia jamás podría imaginar. La flota terrestre ya no era la colección de naves obsoletas que alguna vez creyeron que sería. La humanidad había ocultado su verdadero potencial durante demasiado tiempo en las profundidades del espacio, mucho más allá de la atenta mirada del Consejo. Las mentes más brillantes de la Tierra comenzaron su trabajo, desarrollando nuevas tecnología que podría cambiar el equilibrio mismo de la galaxia. Trabajaron silenciosamente en las sombras, desapercibidos, mientras el resto del universo seguía con sus asuntos. Algunos humanos creían que la mejor manera de sobrevivir era esconderse para no llamar la atención, pero otros, como la capitana Holloway, creían que la galaxia eventualmente aprendería a lamentar su decisión y que ella se aseguraría de ello. No iban a desaparecer en la oscuridad. Iban a construir algo lo suficientemente fuerte como para mostrarle a la galaxia que la humanidad no era nada débil. Los humanos exiliados no se escondieron en su rincón de la galaxia. Se adaptaron, se hicieron más fuertes, más ingeniosos e innovadores. Encontraron nuevas formas de viajar por el espacio, nuevas formas de construir naves que podían igualar o incluso superar a las flotas del Consejo Galáctico. Aprovecharon recursos que la galaxia nunca había conocido. Aprovechando el poder de lo desconocido, los humanos aprendieron a sobrevivir de maneras que nadie más podría. Había rumores de extrañas señales enviadas desde el espacio profundo, de naves que aparecían de la nada y de eventos inexplicables que ocurrían en mundos distantes. Algunos creyeron en los rumores, mientras que otros los descartan como fantasía, pero en el fondo, muchos en la galaxia comenzaron a preocuparse. ¿Podrían los humanos realmente estar regresando? ¿Podrían estar construyendo algo peligroso, algo que pudiera rivalizar con el poder de los imperios galácticos? Pasaron los meses. La flota humana había desaparecido de la vista galáctica durante tanto tiempo que parecía que habían desaparecido. El Consejo Galáctico casi los había olvidado. Creían que la humanidad los había abandonado.
pensaban que los humanos habían aceptado su destino de exilio para nunca resurgir. Pero la verdad estaba lejos de eso, en el silencio de las estrellas distantes de la humanidad. Los secretos más oscuros tomaban forma. Naves que podían escabullirse entre las sombras, invisibles al radar de cualquier fuerza alienígena. Soldados de la fuerza entrenados de maneras nunca antes vistas en la galaxia, y una flota de naves, de guerra, que no se parecían a nada que el Consejo hubiera visto jamás. La primera señal de que los humanos eran más que una raza olvidada llegó en forma de una pequeña y modesta nave. Estaba lejos de ser las poderosas naves de guerra que la humanidad poseyó. De hecho, era una nave antigua, de los primeros días de su exploración espacial, pero su misión era clara: recopilar información, encontrar debilidades en los sistemas de la galaxia y aprender a destruir lo que una vez intentó destruirlos. La pequeña nave viajó silenciosamente. Desapercibida para la mayor parte de la galaxia, se deslizó hacia territorios controlados. Mientras el Consejo observaba, escuchaba y recopilaba información, un mes después de comenzar su misión, desapareció. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Las naves iban y venían constantemente, pero lo que siguió fue algo inexplicable. Patrullas alienígenas enviadas para verificar. La actividad sospechosa comenzó a desaparecer. Flotas enteras se desvanecen sin dejar rastro, sin escombros ni restos, solo silencio. Los funcionarios del Consejo Galáctico estaban atónitos. No tenían respuestas, ninguna explicación. No podían entender qué estaba sucediendo. El miedo comenzó a extenderse entre ellos. ¿Y si los rumores eran ciertos? ¿Y si la humanidad había construido algo en secreto? ¿Algo que pudiera usarse para vengar el destierro que habían sufrido? La capitana Sarah Holloway esperaba el momento adecuado. Sabía que la humanidad estaba lista. El momento de actuar se acercaba pronto, y cuando llegara el día, la galaxia se vería obligada a recordar que la humanidad nunca debía ser subestimada. El Consejo Galáctico pensó que se habían librado de la humanidad, pero se equivocaron. La humanidad siempre había sido buena en una cosa: sobrevivir. Y ahora regresaban no solo para sobrevivir, sino para recuperar lo que era suyo, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El destierro era solo el comienzo. El Consejo Galáctico permaneció ciego a la creciente tormenta. Habían desterrado a la humanidad y siguieron adelante creyendo que la especie era demasiado débil. Estaba demasiado dividida y dependía demasiado de los recursos del Consejo para recuperarse. Para ellos, la humanidad no era más que una raza primitiva que había sido lo suficientemente arrogante como para desafiar la orden de la galaxia. Su exilio fue una lección, un castigo por su desafío. Pero lo que el Consejo no comprendió fue que los humanos prosperaban en la adversidad, en las profundidades de las regiones inexploradas del espacio. Los supervivientes de la Tierra trabajaron incansablemente. Habían huido más allá de los territorios mapeados por el Consejo, más allá de las miradas indiscretas de los imperios alienígenas, hacia la oscuridad, donde nadie los encontraría. No perdieron el tiempo lamentando su exilio. En cambio, convirtieron su dolor en propósito, su ira en fuerza. En instalaciones ocultas excavadas en asteroides y enterradas en las profundidades de mundos helados, la humanidad se reconstruyó. Las viejas costumbres fueron abandonadas. Las lentas burocracias del pasado de la Tierra fueron descartadas. Ahora solo importaba la supervivencia. Las mejores mentes de la humanidad, una vez atadas por la política y la burocracia, eran libres de crear sin restricciones. Los mejores ingenieros y científicos trabajaban juntos en secreto. Sus mentes se centraban en un solo objetivo: naves de venganza, como ninguna otra cosa que la galaxia haya visto, comienzan a tomar forma. Estas no eran las naves anticuadas y toscas de las que el Consejo se había burlado. Eran armas construidas para la guerra, destrucción rápida. El Consejo creía que la humanidad se derrumbaría sin acceso a su tecnología avanzada,
pero la verdad era mucho más peligrosa en el exilio. Los humanos se vieron obligados a innovar para superar los límites impuestos por las llamadas especies superiores de la galaxia. Descubrieron nuevas fuentes de energía, nuevas formas de viajar y nuevos métodos de guerra que ninguna raza alienígena había considerado. En el centro de todo esto se encontraba la capitana Sarah Holloway. Fue una de las líderes militares más importantes de la Tierra. Una mujer que luchó en los últimos días antes del exilio, mientras muchos en el gobierno pedían clemencia al Consejo. Argumentó a favor de la resistencia y ahora, en el exilio, estaba liderando la carga para el regreso de la humanidad. Se encontraba en el puente de la recién construida nave de guerra, la Ira del Olvido. Mirando al vacío, la nave era un monstruo, una bestia hecha de metal oscuro y alimentada por fuentes de energía experimentales que ningún escáner alienígena podía detectar. Se movía por el espacio como un fantasma, deslizándose entre las patrullas enemigas sin ser detectado, atacando sin previo aviso. ¿Estado?, preguntó. Con voz serena, pero autoritaria, un joven oficial se giró desde su puesto. Su rostro reflejaba una tranquila determinación. La flota está operativa. Las pruebas finales están completas. Estamos listos. Holloway asintió y comenzamos. El primer objetivo era un pequeño puesto de avanzada, apenas digno de mención, en el vasto imperio del Consejo Galáctico. Estaba ligeramente defendido, un simple puesto comercial en los límites del espacio del Consejo. Nadie sospecharía que algo inusual estuviera a punto de suceder. Ese era el plan. El ataque se produjo en la oscuridad de la noche, cuando el puesto estaba en su punto más vulnerable. La ira de Oblivion surgió del vacío. Su casco oscuro se fundió con la infinita oscuridad del espacio. Para cuando los sistemas de defensa del puesto lo detectaron, ya era demasiado tarde. Un solo pulso de energía surgió de la nave de guerra y los escudos del puesto colapsaron instantáneamente. Sin advertencia, sin posibilidad de contraatacar. Los humanos se movieron rápidamente, abordando la estación con precisión. Los guardias, alienígenas, apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser sometidos. El comandante de la estación, un miembro orgulloso y arrogante de la raza gobernante del Consejo, fue arrastrado ante Holloway. Luchó con el rostro lleno de confusión e ira. ¿Quién eres tú?, escupió. Holloway dio un paso adelante. Su expresión, ilegible, no nos reconoces. El alienígena se burló. Son criminales, exiliados. No tienen cabida aquí. Holloway se inclinó. Su voz apenas fue un susurro. Tenemos más lugar del que creen. Con eso se dio la vuelta y se alejó. La tripulación de la estación se encerró tras barreras reforzadas. Los humanos tomaron lo que necesitaban: suministros, datos, armas, y luego, tan rápido como llegaron, se fueron. El ataque duró menos de una hora, pero su impacto se sentiría en toda la galaxia. Cuando el Consejo recibió la noticia del ataque, lo desestimaron. Al principio, una pequeña escaramuza. Piratas. Quizás nada que mereciera su atención. Pero luego llegaron más informes. Más puestos de avanzada atacados. Más naves perdidas sin explicación. Y luego llegó el mensaje. Una simple transmisión enviada al alto mando del Consejo Galáctico. Una sola frase dicha con perfecta claridad. Pensaste que podrías borrarnos. Te equivocaste. El pánico se extendió por el Consejo como un reguero de pólvora. La idea de que la humanidad hubiera sobrevivido, que no solo hubieran soportado el exilio, sino que hubieran regresado más fuertes que antes, era impensable, y sin embargo, la evidencia era innegable. Los exiliados habían regresado y estaban cazando a Holloway. De pie en el puente de su nave de guerra, observaba cómo las fuerzas del Consejo se apresuraban a responder. Sabía que esto era solo el comienzo.
La verdadera guerra aún no había comenzado. Pero en lo que respecta a la galaxia, nunca volvería a ser lo mismo. El Consejo Galáctico ya no ignoraba los ataques que habían comenzado como incidentes aislados, meros rumores de problemas en los límites de su imperio, que ahora se habían convertido en una crisis total. Las rutas de suministro se habían interrumpido. Las patrullas del Consejo habían desaparecido sin dejar rastro y sus estaciones militares que antes se creían impenetrables habían sido derribadas una a una. El Consejo había sido demasiado lento para reaccionar. Al principio, creyeron que era obra de piratas o de una facción rebelde, pero ahora, con cada nave que caía y cada estación que se apagaba, la innegable verdad comenzaba a asentarse. Los humanos exiliados habían regresado y ya no eran la raza débil y desesperada que una vez rogó por un lugar en la galaxia, sobre el resplandeciente paisaje urbano de Vale. La central del Consejo, Planeta. Una reunión de crisis había sido convocada. La Cámara, un gran salón lleno de delegados de 100 especies diferentes, vibraba de tensión durante siglos. El Consejo había gobernado sin oposición, manteniendo el orden mediante el miedo y el poder. Pero ahora tenían miedo. A la cabeza de la sala, el canciller Barcus, una imponente figura reptiliana con penetrantes ojos amarillos, se erguía ante los líderes reunidos. Su voz, normalmente tranquila y autoritaria, ahora tenía un matiz de tranquilidad. Nos enfrentamos a un enemigo desconocido, declaró. Estos ataques no son aleatorios, están calculados con precisión. Nuestras devastadoras naves han sido superadas, en maniobras. Nuestras defensas han sido eludidas. Este no es un enemigo común. Un delegado del dominio Exebarian, una raza insectoide conocida por su inteligencia, chasqueó las mandíbulas. Hemos analizado los patrones de ataque. Las tácticas utilizadas sugieren un nivel de estrategia y eficiencia nunca antes visto. Nuestras naves estaban siendo destruidas antes de que pudieran detectar al enemigo. Un murmullo nervioso se extendió por la cámara. Una voz profunda retumbó desde el fondo de la sala. Se hizo el silencio. Todos los seres en la cámara se giraron hacia la fuente de la voz. El almirante Cal, un veterano de incontables guerras, uno de los pocos que estuvo presente durante el exilio de la humanidad, se inclinó hacia adelante. Sus grandes manos cubiertas de piel se aferraron a la mesa. «¡Los humanos!», gruñó. «¡Han regresado!». El canciller Barcus entrecerró los ojos. Era imposible que estuvieran exiliados. Sus naves estaban obsoletas, sus flotas estaban dispersas, no tenían nada. El almirante Catal negó con la cabeza y, sin embargo, ¿quién más podría ser? ¿Quién más atacaría con tanta precisión? ¿Quién más buscaría venganza contra el Consejo? Una fría comprensión se extendió por la sala. Los humanos. Barcus exhaló lentamente. Sus garras golpeaban la mesa de piedra. Entonces debemos prepararnos para la guerra. Lejos de los debates del Consejo, en las profundidades de los sectores inexplorados del espacio, la flota de humanos exiliados se movía como sombras. A través del vacío, su tecnología había evolucionado más allá de cualquier cosa que el Consejo hubiera visto jamás. Sus naves de guerra, una vez consideradas primitivas, ahora aprovechaban el poder de la energía oscura, algo que el resto de la galaxia había descartado como imposible. En el puente de la ira del Oblivion, la capitana Sarah Holloway se encontraba. Con los brazos cruzados, observaba la pantalla holográfica que escaneaba las últimas transmisiones interceptadas del Consejo. «Saben que somos nosotros», dijo la comandante Wren, su segundo al mando. Holloway asintió. «Bien que nos teman». Wren sonrió con suficiencia. «Podríamos atacar más profundamente. Las defensas alrededor de sus mundos centrales aún son débiles. Podríamos destruir un astillero importante». Holloway lo consideró por un momento. Un ataque directo a uno de los astilleros centrales del Consejo enviaría un mensaje que no podrían ignorar, pero ella sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba.
El consejo era arrogante, pero ellos no eran tontos. Se adaptarían, contraatacarían. Se giró hacia Ren. Todavía no. Nosotros seguimos debilitando sus líneas de suministro, matándolos de hambre, frustrándolos. Y cuando finalmente envían a toda su flota tras nosotros, sus labios se curvaron en una sonrisa. Ahí es cuando atacamos donde realmente duele. Ren asintió. ¿Y qué hay del mensaje? Holloway pulsó un comando en la consola. La IA de la nave transmitió un mensaje simple y escalofriante al Consejo. Nos exiliaron, nos dejaron morir, pero no creímos que prosperáramos y ahora regresamos no como mendigos, sino como gobernantes. El ajuste de cuentas comienza en toda la galaxia. Ese mensaje pronto llegaría a los mundos centrales del Consejo. La era de la venganza de la humanidad había comenzado. El mensaje había llegado a cada rincón del dominio del Consejo Galáctico. Las palabras, aunque simples, cargaban con un peso que estremecía los corazones de todas las especies que una vez habían dejado de lado a la humanidad. Fuisteis exiliados, nos dejasteis morir, pero no nos permitimos prosperar y ahora no regresamos. Como mendigos, pero como gobernantes. Comienza el ajuste de cuentas. El canciller Barcus leyó la transmisión de nuevo. Sus ojos amarillos se entrecerraron mientras apretaba las garras. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Todos los líderes reunidos, demasiado aturdidos para hablar. Los humanos ya no se escondían en las sombras. Se habían revelado no como una raza derrotada, dispersa, sino como una fuerza lo suficientemente poderosa como para desafiar al propio Consejo. Finalmente, el almirante Cal. Su pelaje erizado rompe el silencio con facilidad. Esto no es un engaño. Sus ataques demuestran que no solo están vivos, sino que son más fuertes que antes. Una elegante figura anfibia de la delegación de Oari se inclinó hacia adelante. Los exterminamos cuando tuvimos la oportunidad, siseó. Fuimos unos tontos al dejarlos vivir. Un murmullo de asentimiento se extendió por la cámara. Barcus exhaló bruscamente, silenciando la sala con una mirada fulminante. Y ahora enfrentamos las consecuencias de ese error. Se giró hacia el jefe de inteligencia del Consejo, un estratega de Abaxi llamado Silith, cuya cresta emplumada se contrajo nerviosamente. «Dime que tienes algo». Scat asintió, aunque su voz tenía un tono vacilante. «Hemos analizado los patrones de ataque y los hemos rastreado. Regresaron a los sistemas inexplorados más allá de la nebulosa del velo. Se creía que estas regiones carecían de mundos habitables, pero de alguna manera la humanidad no solo ha sobrevivido allí, sino que ha prosperado». Los líderes del Consejo intercambiaron miradas inquietas. La nebulosa del velo era un sector inhóspito lleno de espacio inestable y anomalías gravitacionales. Ninguna especie conocida lo había colonizado con éxito. Si la humanidad hubiera construido un imperio allí, significaba que habían desarrollado una tecnología mucho más allá de lo que el Consejo había supuesto. El insectoide. El delegado. Exariano chasqueó las mandíbulas. «Debemos atacar ahora antes de que se fortalezcan aún más». El almirante Catal negó con la cabeza. «Ya hemos enviado flotas para enfrentarlos y no han regresado. Ni siquiera sabemos qué tipo de naves poseen. Adentrarse en la batalla a ciegas solo conducirá a más fracasos». Barcus suspiró. «Entonces necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Necesitamos inteligencia». Silith dudó un momento antes de responder. «Hay una forma de tener un agente que se ha infiltrado en las regiones externas controladas por los humanos. Podría recopilar información desde el interior de la cámara». Voló a guardar silencio. Enviar espías a territorio humano era un juego peligroso. Si los atrapaban, las consecuencias serían inimaginables. Pero en ese momento, el Consejo no tenía otra opción. «Hazlo», ordenó Barcus. «Debemos conocer a nuestro enemigo antes de que sea demasiado tarde. Mucho más allá del alcance del Consejo, en las profundidades de la nebulosa del velo.
La ira del olvido, flotando silenciosamente por el vacío, era una de las naves de guerra más avanzadas de la humanidad. Su casco oscuro absorbe todo rastro de luz, lo que la convierte en casi invisible contra las estrellas. La capitana Sarah Holloway estaba de pie en el puente, con la mirada fija en el holograma. Antes de que sus informes de varios sectores controlados por humanos aparecieran en la pantalla, los nuevos astilleros estaban operativos. Naves que producían algo nunca visto en la galaxia. Flotas impulsadas por tecnología de materia oscura, podían moverse sin ser detectadas, atacando con precisión antes de desaparecer sin dejar rastro. El comandante Wren dio un paso al frente. El Consejo ha recibido nuestro mensaje. Están en pánico. Holloway sonrió con suficiencia. Bien, déjenlos retorcerse. La expresión de Wren se volvió más seria. Pero no se mantendrán a la defensiva, para siempre. Tarde o temprano, enviarán todo lo que tienen contra nosotros. Holloway asintió y nos aseguraremos de que nunca tengan la oportunidad. Se giró hacia la pantalla táctica, donde se había marcado un nuevo objetivo, un depósito de suministros clave dentro del espacio del Consejo, ligeramente defendido y crucial para su logística militar. Atacaremos aquí, dijo. Si cortamos sus cadenas de suministro, los obligaremos a la desesperación y a cometer errores enemigos desesperados. Wren sonrió. Prepararé la flota mientras se giraba para irse. Una silenciosa alarma sonó desde el consola de comunicaciones. Alerta de proximidad. Holloway frunció el ceño. ¿Qué es? Un joven oficial revisó las lecturas. Nave no identificada. Justo fuera del alcance de nuestro sensor. Intenta ocultar su presencia, pero nuestros escáneres detectaron su señal de energía. No es de los nuestros. La sonrisa de Holloway se desvaneció. Un espía murmuró. Los ojos de Wren se oscurecieron. ¿Interceptamos? La mirada de Holloway se endureció. No, déjenlos correr. Déjenlos. Informen. El Consejo cree que están recopilando información sobre nosotros. Se recostó en su silla. Una lenta sonrisa cómplice regresó a su rostro, pero lo que eran, no se dan cuenta de que ya hemos tendido la trampa. La guerra apenas comenzaba y la humanidad no se detendría hasta que el Consejo cayera. Las fuerzas del Consejo eran un caos. Cada reunión estratégica, cada informe interceptado, cada conversación, susurrada entre los altos funcionarios del Consejo Galáctico, hablaba de una cosa. El imperio de la humanidad ya no era solo una amenaza, era una tormenta a punto de estallar y el Consejo no tenía refugio. El canciller Barkus se sentó a la cabecera de la cámara de guerra tenuemente iluminada. Sus garras golpeaban ansiosamente la superficie pulida de la mesa. Los otros líderes lo rodeaban. Sus rostros estaban pintados con un miedo apenas disimulado. El almirante Quital se levantó de su asiento. Su pelaje se erizó mientras se dirigió al Consejo. Los hemos subestimado durante demasiado tiempo. Cada flota que enviamos desaparece. Cada contraataque se enfrenta a una fuerza abrumadora. Necesitamos un nuevo plan. El delegado ex-Sivarian chasqueó las mandíbulas con frustración. Siempre hemos sido superiores. Nuestras flotas han sido aplastadas. Rebeliones anteriores. ¿En qué se diferencian estos humanos? Silith, el jefe de 1912 Inteligencia, se inclinó hacia adelante porque no luchan como cualquier otra especie. Han aprendido de nosotros, pero nosotros no de ellos. Una pantalla holográfica se encendió en el centro de la mesa mostrando el último ataque humano. Un convoy de suministros del Consejo destruyó por completo las naves de escolta. Algunas de las mejores del Consejo quedaron reducidas a restos a la deriva en minutos. Las naves enemigas responsables de la destrucción desaparecieron sin dejar rastro. Están usando propulsión de materia oscura. Silith continuó. Sus naves no están sujetas a las mismas reglas que las nuestras. Pueden aparecer de la nada y atacar antes de que podamos reaccionar.
Barkus apretó la mandíbula y entonces nosotros debemos atacar primero. Tal entrecerró los ojos. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Ni siquiera sabemos dónde están. Silith dudó un momento antes de abrir un nuevo archivo holográfico. Sí. La sala quedó en silencio. Un dron de vigilancia del espacio profundo había captado débiles señales de energía de las regiones inexploradas más allá de la nebulosa del velo. Era la primera evidencia concreta de humanos, fortalezas, enormes astilleros, bases militares, ocultas y colonias ricas en recursos. Todo construido en secreto, más allá de la atenta mirada del Consejo. Otros delegados, con la piel brillante en la penumbra, sisearon. «Debemos atacar de inmediato». La voz de Silith se mantiene firme. «Eso es lo que esperan que hagamos». Barkus se inclinó hacia adelante. «Explique». Ajustó la pantalla holográfica, haciendo zoom sobre las instalaciones humanas detectadas. «Miren esto». Sus defensas están posicionadas hacia afuera, dirigidas a cualquier flota entrante. Están esperando que ataquemos primero. La comprensión se apoderó de ellos. Si el Consejo lanzara una invasión a gran escala, irían directos a una trampa mortal. Gritó un gruñido bajo. Luego atacamos desde dentro de la sala. Se giró hacia él, inseguros de que tengamos espías en sus colonias exteriores. KL continuó. Enviamos un equipo de infiltración para desactivar sus defensas antes de atacar. Si podemos sabotear sus relés de comunicación y redes eléctricas, podemos tomarlos por sorpresa. Barkus consideró el plan arriesgado, pero era la única opción viable. Tenemos un operativo capaz de llevar a cabo esto fuera. Silith asintió. Lo haremos. Uno de nuestros agentes ya está integrado en un sector controlado por humanos. Si enviamos la orden ahora, puede comenzar la operación inmediatamente. Barkus inhaló profundamente. Entonces, háganlo. La humanidad se ha vuelto demasiado audaz. Es hora de recordarles quién gobierna realmente esta galaxia, a años luz de distancia, en las profundidades de la nebulosa del velo. La capitana Sarah Holloway se encontraba en el puente de la ira del olvido. Su mirada penetrante se fijó en la fuente de datos que se desplazaba por la pantalla holográfica. Ante ella, el Consejo finalmente mordía el anzuelo. El comandante Wren se acercaba. Su rostro reflejaba diversión. «¿Creen que nos encontraron?» Holloway sonrió con suficiencia. «Bien, déjenlos creer que tienen el control». Wren se cruzó de brazos. «Hemos detectado movimientos de las fuerzas del Consejo. Han movilizado un equipo de infiltración, probablemente con el objetivo de desactivar nuestras defensas. Antes de un asalto total, los ojos de Holloway afirmaron exactamente como predijimos. Habían pasado años preparándose para este momento humano. Su imperio no se había construido con una temeraria rebeldía, sino con una fría precisión calculada. El Consejo creía que estaban enviando espías en el espacio controlado por los humanos, pero en realidad hacía tiempo que se habían infiltrado en el Consejo. ¡Los humanos mismos! Holloway se giró hacia su oficial de comunicaciones. «Envía la señal. Activa la contraoperación». La oficial asintió y retransmitió el mensaje cifrado a través de la galaxia. «Agentes ocultos incrustados». En las instalaciones más seguras del Consejo recibieron sus órdenes. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar no en el campo de batalla, sino en las sombras. Wren rió entre dientes. El Consejo ni siquiera se dará cuenta de lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde. La sonrisa de Holloway se ensanchó para cuando lo hicieran. No les quedaría un gobierno por el que luchar. La trampa estaba tendida y pronto la galaxia pertenecería a la humanidad. En las profundidades de las cámaras de guerra del Consejo Galáctico, la situación se estaba descontrolando. Informes de agentes desaparecidos, intentos fallidos de infiltración y repentinos e inexplicables levantamientos dentro de los sectores, controlados por el Consejo, inundaban cada vez que intentaban actuar contra el imperio de la humanidad.
Sus planes se derrumbaron antes de que pudieran siquiera comenzar. El canciller Barcus caminaba de un lado a otro, sus dedos alargados agarrando los bordes de la última transmisión interceptada. Sus asesores estaban sentados, en silencio, alrededor de la mesa. Sus miradas se movían nerviosamente. El mensaje era breve, pero suficiente para estremecer, incluso los más curtidos en la batalla. Creen que controlaban las estrellas. Se equivocaron. Sus espías son nuestros. Sus flotas están marcadas. Su imperio ya se está desmoronando. Ríndanse, ahora, o serán arrastrados por la tormenta. Era una transmisión directa del comando militar humano. Y no era una amenaza, era una advertencia. El almirante Cal golpeó la mesa con el puño. Sus garras rasparon la superficie lisa. Esto es inaceptable. No podemos permitir que estas criaturas dicten los términos de esta guerra. Silith, la jefa de inteligencia, exhaló lentamente. Sus numerosos ojos eran ilegibles. Sabían de nuestros equipos de infiltración incluso antes de que los desplegáramos. Eso significa que tienen espías dentro de nuestro propio gobierno. Barcus terminó con gravedad. El silencio en la sala era ensordecedor. El Consejo Galáctico, la fuerza gobernante del universo conocido, había sido infiltrada. Cole negó con la cabeza violentamente. No podemos seguir aquí sentados discutiendo como niños asustados. Tenemos flotas, ejércitos, planetas bajo nuestro control. Atacamos ahora antes de que ellos... Antes de que él pudiera terminar, una alarma resonó en la cámara, una señal de socorro prioritaria. Los miembros del Consejo dirigieron su atención a la pantalla holográfica en el centro de la sala, donde apareció un oficial en pánico, su piel de reptil, pálida de miedo, el canciller. Los sectores centrales están bajo ataque. Los ojos de Barcus se abrieron de par en par. ¿Qué? Los oficiales tragaron saliva. Sus flotas aparecieron de la nada. Las estaciones de defensa se habían ido. Han eludido nuestras defensas exteriores por completo. Los numerosos ojos de Selith parpadearon con incredulidad. Eso es imposible. Tenemos sistemas de alerta temprana en cada sector. ¿Cómo lo hacen? La voz del segundo oficial interrumpe, más frenética que la del primero. Señor, están en nuestras redes de comunicación. Cada transmisión, cada línea cifrada. Están interceptando y bloqueando todo. Las orejas de Catal se pegaron a su cráneo. Eso significa que Barcus apretó los dientes. Estamos ciegos e indefensos. La comprensión los golpea a todos. De repente, los humanos no habían estado librando una guerra en el Sentid, y el liderazgo se infiltraba en todos los niveles. Y ahora el verdadero ataque había comenzado. La pantalla holográfica de las mesas de guerra parpadeó y apareció una nueva imagen. Era una flota, un ejército aterrador y vasto de elegantes, naves de guerra negras que se movían al unísono a través del vacío. La oscuridad del espacio parecía deformarse a su alrededor como si el tejido mismo de la realidad se doblara bajo su presencia. Naves de guerra de materia oscura, las mismas naves que el Consejo había descartado como mitos, como construcciones imposibles de la arrogancia humana, y sin embargo, allí estaban. La voz del oficial de transmisión temblaba. Están transmitiendo un mensaje a todos los mundos del Consejo. Todas las especies de nuestra alianza lo transmiten, dijo Barcus, aunque ya sabía que no sería bueno. La pantalla cambió. Una mujer humana se paró frente a ellos. Vestida con un elegante uniforme militar, su expresión era tranquila, pero sus ojos eran fríos y despiadados. Era la almirante Sarah Holloway, la líder de las fuerzas de la humanidad. Esta guerra nunca se trató de supervivencia, comenzó. Se trató de justicia. Su voz era firme e inquebrantable. La voz de alguien que sabía que ya lo había hecho. Durante siglos, el Consejo Galáctico ha gobernado mediante el miedo y la manipulación. Han aplastado civilizaciones,
exiliado a quienes no se sometieron a su voluntad y se declararon los legítimos gobernantes de las estrellas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada penetrante a través de la pantalla. Pero cometieron un error. Nos exiliaron. Los miembros del Consejo se tensaron. Los labios de Holloway se curvaron en una sonrisa burlona. Hemos esperado. Hemos observado y ahora tu tiempo se acabó. La pantalla parpadeó de nuevo y una nueva imagen los llenó. Las tablas de guerra muestran mundos controlados por el Consejo, ahora bajo asedio. Ciudades, estaciones de defensa quemadas cayeron. Flotas enteras desaparecieron bajo oleadas de energía oscura, mientras las naves de guerra humanas las atravesaban con una eficiencia aterradora. Y luego, un golpe final. No buscamos tu rendición. Holloway continuó. Porque no la necesitamos. La respiración de Catal se contuvo. No. La expresión de Holloway era ilegible. El Consejo Galáctico ha terminado. La transmisión se cortó por un largo y terrible momento. Los miembros del Consejo permanecieron sentados en un silencio atónito. Luego las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Soldados humanos armados irrumpieron en el interior, armas en alto. Barcus apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una fría mano metálica lo agarrara del hombro. Un soldado humano se acercó a su voz, un susurro lleno de silenciosa diversión. Creo que es hora de que renuncie, canciller. Barcus intentó hablar, pero no le salieron las palabras porque en el fondo sabía que todo había terminado. El Consejo Galáctico. La Cámara, que una vez fue un lugar de poder absoluto, ahora estaba en silencio. Los otrora poderosos gobernantes de la galaxia permanecieron paralizados, observando la pantalla holográfica de sus mundos en llamas. Sus flotas habían desaparecido. Sus ejércitos se habían dispersado, sus defensas eran completamente inútiles. El canciller Barcus, antes orgulloso e intocable, ahora sentía el peso aplastante de su propia arrogancia. Había descartado a la humanidad como nada más que una amenaza menor, una molestia con la que lidiar. Ahora se sienta en las ruinas de su propio imperio. Rodeado de soldados humanos armados, la almirante Sarah Holloway estaba frente a él. Su mirada penetrante, ilegible. El líder de las fuerzas humanas ya no necesitaba grandes discursos. La guerra ya estaba ganada. Barcus tragó saliva con dificultad, obligándose a hablar. ¿Qué quieren de nosotros? Holloway ladeó la cabeza ligeramente como si le divirtiera la pregunta. Queríamos justicia, y ahora la tenemos. Barcus apretó los puños. Has destruido todo lo que el Consejo gobernó durante siglos. ¿Crees que puedes borrarlo en una sola batalla? Holloway rió entre dientes, pero no había humor en su voz. Una sola batalla no. Canciller. Esta guerra comenzó en el momento en que nos exiliaste, en el momento en que intentaste aplastarnos. Se inclinó ligeramente. Su voz se volvió más baja. Ahora no destruimos el Consejo. Lo hiciste. Barcus apretó los dientes. Puede que hayas ganado hoy, pero no puedes. Gobierna la galaxia. Te enfrentarás a la rebelión, a la resistencia. A otros se alzarán contra ti. Holloway asintió. Quizá, pero estaremos listos. Tras ella, la pantalla holográfica cambió de nuevo. Flotas humanas estaban estacionadas sobre cada mundo principal del Consejo. Sus naves de guerra, enormes, silenciosas y envueltas en el aterrador poder de la oscuridad. La materia flotaba como espectros de la muerte. La galaxia, ahora incluida en la humanidad. Barcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué harás con nosotros? La mirada de Holloway fija en la suya. No tuviste piedad con aquellos a quienes gobernaste. Aplastaste especies. Bajo tu bota, esclavizaste mundos, destruyeste civilizaciones que te desafiaron. Ella retrocedió, cruzándose de brazos. Y sin embargo, a pesar de todo lo que has hecho, nosotros no seremos como tú. Barcus parpadeó confundido.
Tú, nos estás dejando ir. Holloway negó con la cabeza. No, pero tampoco te ejecutaremos. Enfrentarás un juicio. Un verdadero juicio, no el tipo que le diste a otros. La galaxia verá quién eres realmente. Los miembros del consejo se miraron entre sí. Algunos con incredulidad, otros con silencioso horror. Habían esperado. Una masacre, en cambio, quedarían expuestos a toda la galaxia como los cobardes y tíranos que eran. Un soldado humano dio un paso al frente, poniendo restricciones en las muñecas de Barcus. No se resistió. No le quedaban fuerzas para luchar mientras lo sacaban de la cámara. Echó un último vistazo a la mesa de guerra del Consejo Galáctico. Había desaparecido y en su lugar había surgido un nuevo imperio. Un imperio forjado en el exilio. Un imperio que nunca sería subestimado.